Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Turma Y, turma H, ¿qué tal les va? Por favor, si pueden ir poniendo sus nombres completos, su turma en el chat para después yo preparar la lista. En el día de hoy, gente, nosotros vamos a dar continuidad a lo que es el estudio de los antibióticos y vamos a hablar de una familia de fármacos bastante eficaces que son los inhibidores de la síntesis de ADN, ¿sí? En esta familia van a estar presentes las sulfonamidas y van a estar presentes las quinolonas, ¿ok? Pero antes de nosotros desarrollar ese nuevo tema, me gustaría trabajar en un pequeño repaso de lo que fue la última clase, ¿verdad? Sobre beta-lactámicos, a ver si tuvimos algunas fallas, si se logró recordar, aprender, fijar las principales cosas que yo necesito que ustedes aprendan sobre los antibióticos. Vamos a tener varios pacientes que van a venir a consultar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber tratar, por lo menos tener una idea de qué tipo de antibióticos puedo utilizar en ese paciente. Yo le voy a estar orientando cuál es la cepa que produce la infección, entonces por lo menos para organizar en nuestras mentes el espectro de acción de cada familia de fármaco y sus principales aplicaciones terapéuticas. Todos estos pacientes que nosotros vamos a ver acá, vamos a tratar de manejarlos solamente con antibióticos de la familia de los beta-lactámicos, ¿ok? Lo que sea ajeno a beta-lactámicos vamos a dejar. Nuestro primer paciente es una mujer de 28 años que acude por presentar esa lesión en piel, un forúnculo, ¿verdad? Bastante inflamado y tiene 4 días de evolución. Ella niega estar con fiebre, pero sí refiere dolor en la zona de la lesión. Todavía no se medicó, no tomó ningún tipo de fármaco y niega ser alérgica a medicamentos. ¿Cuáles son los fármacos, los antibióticos beta-lactámicos que les parece que podríamos utilizar para el manejo de ese forúnculo que casi siempre se produce por gram positivo en nuestra paciente? ¿Qué opciones de tratamiento podemos darle? Para infección de piel, ¿qué sirve? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Natanael, perfecto. Cefalosporina de primera generación. Nunca te vas a equivocar si vos salís tratando las infecciones de piel con esa lección. Súper bien. Aparte de una cefalexina, ¿qué podríamos usar en dosis única que funciona bien para estreptococos en piel también? A ver si alguien tiene alguna idea. Podríamos usar una penicilina benzatínica. ¿Se acuerdan que dijimos? Ahí está, ¿verdad? Una penicilina benzatínica. Carlos Meusón está ligado. Si vos no me escuchas, podés salir y volver a entrar. Bueno,
Aparte de penicilina benzatínica, si mi paciente no se quiere aplicar inyectable, ¿cuál es otra opción que podemos usar? Una aminopenicilina, ¿verdad? Una amoxicilina, amoxiclavulánico nos funciona también para el manejo de infecciones en piel, ¿ok? Los que tuvieron esa línea de raciocinio, perfecto. Después nos viene otro paciente, Carlos Martínez, 34 años con fiebre bastante alta, casi 40 grados, ¿verdad? 39.2. Odinofagia, dolor de garganta, pérdida del apetito, astenia. Al examen físico nosotros evaluamos y vemos que esa faringe realmente está bastante congestiva, está muy edematosa, está con placas, muchas placas. ¿Qué tipo de tratamiento antibiótico le podemos dar? Obviamente este paciente tiene que salir de nuestro consultorio con antibióticos, antiinflamatorios, antipiréticos, ¿verdad? Eso generalmente también está producido. En ese caso, Neamoxicilina Janei resolve. Perfecto, Luis, tu acotación es una infección moderada ya, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos empezar con un amoxiclavulánico, ampicilina, algo un poco más potente. Una inyección de penicilina benzatínica, Natanael, podría ser, en este caso podríamos usar un inyectable de 2.400.000 unidades porque la infección está bastante importante. Sí, las penicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa, inclusive una cefalosporina de tercera generación, no sería exagerado en esta situación. ¿Sí? Muy bien. Sí, Carlos, amoxiclavulánico, perfecto. ¿Verdad? De antiinflamatorio, ¿qué podríamos dar? Ustedes que ya dieron AINES. Algo que me mejore ya la inflamación y la fiebre. ¿Qué podría ser? Puede ser un ibuprofeno. Si vos optás por ibuprofeno y elegís el de 600 miligramos, ya no precisa administrar dipirona, porque el ibuprofeno es buenísimo antitérmico y es muy bueno antiinflamatorio, analgésico, ¿verdad? Perfecto. En el caso, por ejemplo, que quieras utilizar otro antiinflamatorio, supongamos diclofenac, ¿verdad? Un diclofenac o como dijo Crazy, una nimesulida, son buenísimos antiinflamatorios, más ya no tiene aquel potencial como antitérmico. En ese caso, tendríamos que adicionar o un paracetamol o una dipirona para controlar esa fiebre alta. Muy bien tratado nuestro paciente. Viene otra, ¿sí? Celia Vázquez, de 52 años, entra a quirófano para una colecistectomía y ustedes están de internos y el cirujano de guardia les pide que indiquen un antibiótico para profilaxis que podemos administrarle de modo intramuscular en dosis única. ¿Qué podríamos darle como profilaxis quirúrgica a nuestra paciente? ¿Qué se usa como profilaxis? Sí, Luis, antitérmico, 1 gramo. Si ese paciente viene a urgência, você já faz a penicilina benzatínica intramuscular, le podés hacer ya su dipirona endovenoso, ¿verdad? Inclusive una inyectable de diclofenac podés hacer. Natanael, cefalosporina primera generación, nuestra cefasolina intramuscular, perfecto. Carlos, vos se va a usar desametasona solamente cuando ya no tenga respuesta a los AINES. Existe una clasificación de control de manejos de la inflamación y del dolor y hay que respetar esa escala. No sé si vieron en AINES. Nosotros tenemos fármacos antiinflamatorios de primera, segunda y tercera línea, ¿verdad? Empezamos por los AINES no selectivos y selectivos. Cuando los AINES no nos resuelve, ahí tenemos a las enzimas antiinflamatorias y cuando no logramos mejorar con ellas el proceso inflamatorio, ahí recién entramos con una desametasona o en casos que tenga una reacción inflamatoria, alérgica muy grave, sí, de entrada podrías usar. Cefazolina Crazy, sí. Cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación se pueden estar utilizando para nuestra profilaxis quirúrgica. Perfecto. Muy guapos, muy bien. Acude a consulta una paciente jovencita, mujer, 18 años de edad, refiriendo síntomas urinarios. Ella está con disuria, polaquiuria, fiebre leve, astenia y ya tiene 4 días de historia,
¿verdad? Ella niega ser alérgica, niega haber medicadose, no tomó todavía ningún medicamento para sus síntomas urinarios. No refiere a haber presentado un episodio anterior, es la primera vez que está así y no tiene otro síntoma importante para contarnos. Le pedimos laboratorio y nos viene una orina patológica y una leucocitosis leve, a expensas de neutrófilos, ¿verdad? Confirmamos nuestra infección leve bacteriana. ¿Qué tipo de antibióticos podemos utilizar para tratar esta infección urinaria no complicada en una paciente que no es de riesgo o primer episodio, una paciente que todavía no tomó ningún tipo de medicamento, no es alérgica? Recordarnos que infecciones urinarias casi siempre están producidas por gran negativo, ¿verdad? Entonces, Luis, oye, vamos a tratar estos pacientes solamente con beta-lactámicos, ¿tá? No está disponible quinolonas, no está disponible sulfonamidas, macrólidos, solamente beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos, ¿qué podemos sugerirle a nuestra paciente? ¿Cuáles eran algunos beta-lactámicos que cubrían gran negativos? Cefalosporina tercera generación, podríamos cambiar Natanel por la cefixima, ¿verdad? Que viene en presentación vía oral, porque tu paciente no está grave y se va a ir a la casa, pero está bien la opción, ¿verdad? Quedamos en tercera generación. Aparte de las cefalosporinas de tercera generación, ¿cuál otro beta-lactámico podemos usar para una infección urinaria? Supongamos que esa paciente estuviese grávida. ¿Cuál sería la primera opción? La cefalosporina tercera generación es un antibiótico moderadamente potente, ¿verdad? Si nosotros ya damos eso de entrada a una infección leve, en el día que eso se complique o realmente necesitemos la potencia de una cefalosporina tercera generación, podemos ya tener resistencia. No, Camila, cefalosporina primera generación, recordate que solamente tiene actividad frente a gram positivo y vías urinarias casi siempre son colonizadas por gram negativo. No es que son de las aminopenicilinas, ¿sí, pa gente? Ahí está amoxiclavulánico, la amoxicilina sola, podríamos utilizar también ampicilina, ampisurbactam, todas esas opciones más leves. Tenemos que aprender a dimensionar la gravedad de nuestra infección para tener una buena opción terapéutica. Tenemos que ver si la infección es algo leve o es moderado o ya es severo para estar administrando un antibiótico a la altura. En este caso, por ejemplo, es una paciente joven, no tiene ninguna patología de base, no es ya una situación de recidiva, reinfección, es la primera vez que ella está con una infección urinaria, ¿verdad? Todavía no entró en contacto con ningún tipo de antibiótico, por lo tanto podría tener una gran chance de estar respondiendo a una aminopenicilina. En el caso que ahí no nos funcione, vamos a hacer la utilización de algo más potente como una cefixima, ¿sí? Una cefalosporina tercera generación. Muy bien, ahora sí, tenemos un paciente que viene en urgencias, varón, 42 años, y nos dice que él no mejoró en sus síntomas urinarios, sigue con disuria y también no mejoró la fiebre. Él está tomando amoxi de 500 miligramos 3 veces al día. Ya está con 2 días de tratamiento antibiótico y no está mejorando. Y paracetamol de 500 miligramos cada 6 horas. Un paciente con infección urinaria que no me está respondiendo a la amoxicilina, ¿qué puede tomar? ¿Por cuál le podemos cambiar? ¿Por cuál le cambiarían ahí? Naumycon, carbapenémico solamente en paciente grave, paciente en terapia, paciente en shock séptico, ¿está? Denibaudo sí, pero no está disponible porque hoy estamos solamente con el stock liberado de beta-lactámicos, ¿está? Ahí sí puede entrar con ceftriaxona, sí, ahí sí podemos entrar con cefixima, ¿está? Tratamiento ambulatorio, pero ahí sí, en este caso
Sí, mi micrófono se desligó. No vamos a usar el Avibactam porque eso viene mezclado con antibióticos muy potentes para utilizar solamente en pacientes graves, en terapia, en shock séptico. Todos esos antibióticos que venían mezclados con esos inhibidores de beta-lactamasa que estaban en ese cantito son para pacientes graves. ¿Ok? Bien. Professora, é a Cleis. Hola. E se a gente querer colocar amoxicilina com clavulonato para aumentar a potência? Podría ser también, no habría problema, ¿verdad? O que você no puede hacer es dar una ampicilina, por ejemplo, que está en la misma línea de tu amoxi. Pero si vos querés usar un amoxi clavulánico, ampisulbactam antes de tu cefalosporina tercera generación, no habría problema. No estaría mal tu conducta, ¿tá? Vale, gracias. Super. Bueno, ahora sí, para los que querían usar carbapenémico, avibactam y compañía. Tenemos un paciente grave, yo no estoy hablando muy fuerte porque mi garganta está un poco inflamada y me duele. Y si hablo muy fuerte, empiezo a toser, ¿sí? Entonces voy a hablar bajito nomás. ¿Están me ouvindo bem? Eu coloquei bem pertinho no microfone para vocês me escutarem. Muy bien, doctora. Muy ¿Se bien. escucha? Sí. Bueno, tenemos un... Súper. Tenemos un paciente grave que está internado en la ala de medicina interna, ¿verdad? Ese paciente está séptico, nos hizo una sepsis a partir de una neumonía. El paciente no está respondiendo a este tratamiento. Él está tomando piperacilina, tazobactam y sigue haciendo picos de fiebre. Ahí nosotros solicitamos cultivo y eso viene con un antibiograma y nos da ciertos resultados. Aparte de él ser ya resistente a la piperatazo, también tiene resistencia a la vancomicina, a las tetraciclinas, a las penicilinas resistentes a penicilinasas. ¿Qué podemos utilizar dentro de la familia de los beta-lactámicos para ese paciente grave? ¿Qué opciones nos sobra? Para paciente grave, shock séptico, podemos usar los carbapenémicos, ¿verdad? Obviamente, ustedes ya saben que para usar carbapenémicos tiene que ser el hemocultivo, el antibiograma a favor, ¿verdad? Explicarnos, decirnos que ya es solamente sensible a meropenem, imipenem, ertapenem y ya es resistente al resto. Polimixina no vamos a considerar porque no estamos todavía hablando de los inhibidores de membrana celular, estamos solo con beta-lactámicos. Faltó mencionar las cefalosporinas de cuarta generación. Ahí está Natanelsis, Fepime y eso podríamos utilizar. Recordar que ella cubre anaerobios y gran negativos y casi siempre esos son gérmenes que producen infecciones graves, sépticas, intrahospitalarias. Súper bien, entonces nos quedamos con esas dos opciones. Ahora algo más práctico para tratar de recordar un poco. 3 opciones de ATV que podemos utilizar para tratar infecciones de piel y partes blandas. ¿Cuáles son las opciones de beta-lactámicos que nosotros podemos usar para este tipo de infección? ¿Qué me sugieren? Tengo una infección de piel, ¿qué tipo de beta-lactámico puedo usar? Tres tipos. A ver, ¿quién se arriesga? Ya mencionamos en el primer caso. Aquel primer paciente, ceftriaxona puede ser. ¿Qué más? Cefalotina, penicilina benzatínica, cefalosporina primera generación, aminopenicilina. Perfecto. Ahí está. Ahora, opciones de antibióticos para tratar infecciones de piel, pero por gram negativo, piel y partes blandas. Gram negativo generalmente nos hace infección de piel en pacientes con pie diabético, pacientes inmunodeprimidos, sobre infecciones de úlceras, escaras, quemados, ya son infecciones más graves, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamiento antibiótico podemos usar para piel, partes blandas, pero solamente es gram negativo?
En este caso ya tiramos a penicilina benzatínica que no va a funcionar, ya sacamos la cefalosporina primera generación que no va a funcionar. ¿Qué podríamos usar? Que cubre piel, partes blandas y gran negativos. Podemos usar cefalosporina tercera generación, podemos usar de cuarta generación, podemos usar lo que dijo Débora, la oxacilina, ¿verdad? Que cubre súper bien estafilococos también, que casi siempre colonizan estos grupos de pacientes, ¿sí? Muy bien. Sabemos que cuando tenemos infecciones gastrointestinales, los beta-lactámicos no son nuestra primera línea de opción de tratamiento. Vamos a ver hoy que existen otras opciones más eficaces para tratar un cuadro de diarrea infecciosa. Pero entre lo que nosotros vimos de beta-lactámicos y como hoy la farmacia solo está liberando medicamentos beta-lactámicos, ¿qué tipo de antibióticos nosotros podemos utilizar para tratar una infección gastrointestinal? Cefalosporina de tercera generación, bien. Cefalosporina de cuarta generación solamente si tu paciente está grave. Luis, no vamos a considerar tu metronidazol porque oye, no están liberando nitramidazólicos, están liberando solamente beta-lactámicos, entonces vamos a tener que virarnos con esa familia. ¿tá? Entonces, la cefalosporina tercera generación, ahí Natanael, ya trocó por cefixima, sería nuestra opción, ¿verdad? De tratamiento para el manejo de estas infecciones diarreicas infecciosas. Vamos a ver más adelante que sí tenemos las quinolonas, muchas veces el Bactrim, que es un trimethoprim, funcionaría bastante bien, pero no entra todavía en lo que es beta-lactámicos. Esto voy a desconsiderar porque yo escribí errado, esto quería escribir. Opciones de ATD que podemos utilizar para tratar infecciones respiratorias, tanto altas o bajas. ¿Qué tipo de antibióticos nosotros podemos usar para el manejo de una infección respiratoria? Tratamiento de forma ambulatorial. ¿Qué puede ser? Una sinusitis, una otitis, una faringitis, una neumonía. ¿Qué podríamos usar? Aminopenicilina, sí, una ampicilina, una amoxicilina. ¿Qué más podríamos usar para respiratorio dentro de lo que es beta-lactámicos? Otra opción de fármaco que también tenemos para tratamiento en ambulatorio. Cefalosporina primera generación, perfecto, Valmir, me cubre súper bien estreptococo, gran positivo. ¿Qué más podíamos usar? Luis, actualiza tu farmacia, es solamente beta-lactámico. Lucelia, cefalosporina de primera y tercera generación, perfecto, ¿verdad? Son las opciones que nosotros tenemos para tratar de manera ambulatorial. Aminopenicilinas, las asociadas a inhibidores de beta-lactamasa, está ruin, está complicada ella. Las cefalosporinas de primera, segunda, hasta la tercera generación podemos usar, ¿verdad? La tercera generación, por ejemplo, en el caso que tengamos ya una infección importante como una neumonía, podríamos estar utilizando. Ahora, opciones de antibióticos que podemos usar en los pacientes que estén realmente graves, pacientes que ya estén con un grado de inmunodepresión, con shock séptico. Hay muchas opciones dentro de lo que es beta-lactámicos, ¿verdad? Podemos usar cefalosporina, acá les voy a ayudar, cefalosporina de cuarta generación, podemos utilizar la oxacilina, meticilina, ¿verdad? Las resistentes a penicilinasa, podemos utilizar la piperacilina, aslocilina, las penicilinas de amplio espectro, podemos utilizar los carbapenémicos, ¿verdad? Y aparte de eso vamos a ver en la próxima clase, no hoy, que hay otras líneas de antibióticos dentro de la familia, los inhibidores de la síntesis de proteína, como tetraciclinas, aminoglucósidos, que también se usan para infecciones graves. Muy bien. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, una neumonía atípica producida por gram negativo,
¿Qué tipo de antibiótico nosotros podemos utilizar en ese paciente? A ver, ¿alguien se arriesga? Una infección respiratoria por gram negativo. ¿Cuáles son los beta-lactámicos que me pueden cubrir esa infección? Puede ser una cefalosporina de tercera generación, puede ser. Puede ser una aminopenicilina asociada a inhibidor de beta-lactamasa que me va a cubrir gram negativo también, me va a cubrir también los gérmenes productores de beta-lactamasa, ¿verdad? Que casi siempre producen infecciones respiratorias importantes. Amoxi podría ser también, ella cubre infecciones por gram negativos, ¿verdad? AMPI, ¿ok? Si nuestro paciente queda muy grave, ahí ya saben lo que podemos usar, ¿verdad? Que me va a cubrir gram negativo. Muy bien, entonces hicimos un breve repaso de los fármacos que están disponibles dentro de lo que es beta-lactámicos, las distintas familias que componen toda la clasificación de beta-lactámicas que tenemos disponible y el espectro de acción, que es lo más importante, ¿verdad? Son 18:50. Vamos a dar una pausita para que no se me cansen de 10 minutitos y nos conectamos a las 19 en punto para empezar a hablar de las sulfonamidas. Amoxi, AMPI, Melor y Jetaveo, sí. Acordate que tiene una disminución en su biodisponibilidad si se administra de modo vía oral, por lo tanto, lo más indicado, una ampolla de ampicilina de 1 gramo de 6 en 6 horas, ¿ok? Bien, nos vemos a las 19 en punto. Váyanse a tomar su café, su agua y volvemos enseguida.
De vuelta, gente, les voy a poner para que visualicen el PowerPoint y arrancamos. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la familia de los antibióticos que inhiben la síntesis de ADN. Estos medicamentos se caracterizan por tener una actividad bastante buena frente a los gram negativos. Por eso son opciones bastante importantes para tratar infecciones urinarias y gastrointestinales, pero no siempre vamos a ir indicando de entrada estos fármacos en vista de que son antibióticos de potencia moderada. Entonces realmente hay que saber visualizar cuando necesitemos esa potencia para estar indicando, ¿ok? Bueno, los medicamentos que inhiben la síntesis de ADN están conformadas por las sulfonamidas y por las quinolonas. Quase morri de susto, dei pulo da cara. ¿Por qué, Pico, estás tan tensionada así, Pamela, hasta ahora? Bueno, están formadas por las sulfonamidas y quinolonas. Vamos a hablar primero de las sulfonamidas, que fueron uno de los primeros antibióticos que se produjeron en presentación vía oral para tratar de modo ambulatorial a los pacientes con infecciones, pero después empezaron a haber resistencia de los gérmenes a la sulfadiazina, sulfasalazina, al sulfametoxazol, que se presentaban en formato de comprimidos, ¿verdad? Y ahí hubo el advenimiento de las aminopenicilinas, de la amoxicilina, ampicilina, y eso le reservó bastante a las sulfonamidas vía orales en aquella época. Volvió a pasar un tiempo y ahí los gérmenes ya empezaron a desarrollar resistencia. Eu tô com um ranço desse cabelo aqui que não estou conseguindo arrumar. Espera aí. Dios mío, si la Ana escucha nuestra video aula, ¿verdad? Me va a llamar la atención. Pero le juro que me... Chiclechi. me saca mi concentración. No, yo soy gatísima, mi hijo. Yo 24 horas al día, yo soy así, plin, plin. Bueno, después los gérmenes fueron desarrollando resistencia de nuevo a estas aminopenicilinas. Ahí se empezó a acoplar una sustancia que se llama trimetoprim al sulfametoxazol. Esa sustancia le confirió una resistencia a nuestro sulfametoxazol y permitió que se vuelva a utilizar a gran escala, ¿verdad? Siendo que hoy día se sigue utilizando bastante todavía para infecciones respiratorias, de piel, urinarias, gastrointestinales, y los gérmenes desarrollaron todavía poca resistencia, o sea que es efectivo todavía su utilización, ¿sí? Hay varios medicamentos que hacen parte de esta familia. Está el sulfametoxazol, que viene acoplado con el trimetoprim, y tenemos todavía disponible la sulfasalazina, sulfadiazina, que antes venía en presentaciones vía orales, pero como los gérmenes ya desarrollaron resistencia y aparte que ellos tenían una importante cantidad de reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales, que eran bastante frecuentes y en menor medida otras más graves, hoy día la sulfasalazina, sulfadiazina, a diferencia del sulfametoxazol, ya solamente hay disponible en presentaciones tópicas, es decir, yo voy a encontrar sulfasalazina, sulfadiazina todavía en el mercado, pero en polvo, en crema, en loción, en aerosol, en aquellas gasas que viene con sulfadiazina de plata para usar en pacientes quemados, con úlceras, ¿sí? Todas estas sulfonamidas van a tener un efecto sobre gérmenes gram negativos, gram positivos. Es súper efectiva para los gérmenes gram negativos, más efectiva que las aminopenicilinas.
Si vamos a hablar de potencia, ella se equipara más o menos a una cefalosporina de tercera generación. Es más potente que las penicilinas naturales, es más potente que la amoxicilina, que la ampicilina, que la cefalosporina de primera, de segunda generación. Se equipara a una cefalosporina de tercera. Por eso tenemos que utilizar en infecciones que realmente ameriten, ¿sí? Esta sulfonamida también es importante recordar que es una opción terapéutica que nosotros tenemos para tratarles a los pacientes que tengan alergia a las penicilinas, ¿ok? Bueno, nosotros sabemos que ellos inhiben la síntesis de ADN, pero ¿cómo actúa? ¿Cuál es la farmacodinámica del sulfamethoxazol? Nuestro medicamento inhibe una enzima que la bacteria usa para producir folatos, ¿sí? La enzima bacteriana se llama dihidroteroato sintasa. Dihidroteroato sintasa. ¿No es que son de ese nombre? ¿Está? El sulfamethoxazol inhibe, destruye, inactiva esa enzima. ¿Qué pasa? La bacteria normalmente utiliza esa enzima para conjugar el ácido para-aminobenzoico, que es el PABA, junto con el ácido dihidroteroico, ¿sí? Cuando ella logra mezclar esos dos ácidos gracias a la actividad de esta enzima dihidroteroato sintasa, ella puede empezar a producir ácido fólico, algo esencial para ella poder sintetizar su ADN durante su replicación, ¿sí? Cuando yo administro un medicamento que inactiva esa enzima, mi bacteria ya no puede conjugar estos dos ácidos, no puede formar ácido fólico, ¿verdad? Y sin folatos ella no tiene capacidad para sintetizar ADN, ¿sí? Es muy efectivo su mecanismo de acción. Esa es la forma de actuar de nuestra sulfonamida, de nuestro sulfamethoxazol. ¿Ok? ¿Se acuerdan del trimetoprim que habíamos dicho que es una sustancia que se acopla ahora con nuestra sulfonamida para conferirle una resistencia a más? Ese trimetoprim también va a tener un modo de actuar y cómo ella trabaja encima del germen. Ella va a inhibir una enzima que libera esa bacteria y esa enzima se llama dihidrofolato reductasa bacteriana, ¿sí? Esta enzima tenía la capacidad de deslizar, de degradar nuestro sulfamethoxazol, entonces nuestro medicamento viene con un inhibidor de esa enzima y permite que nuestro fármaco ya no sea lisado, destruido, inactivado por el germen, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver algunos puntos importantes de la farmacocinética de nuestro sulfamethoxazol. Es un fármaco que nosotros tenemos hoy día para adultos en presentaciones de comprimido y para niños viene en jarabe, ¿ok? Y tiene una excelente biodisponibilidad. Podemos llegar en ciertas situaciones a tener un 100% de aprovechamiento de todo ese comprimido. Tiene una pequeña unión que puede variar, unión a proteínas plasmáticas, puede llegar a un 30%, pero mismo así es baja. Por lo tanto, ella logra distribuirse a varios compartimientos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron en fármaco 1, pero cuando mayor sea la cantidad del medicamento que se une a proteínas plasmáticas, menor es su capacidad para ella lograr atravesar ciertas barreras fisiológicas, ¿sí? Como la barrera del líquido cefalorraquídeo, placentaria, de la próstata, líquido prostático, el humor acuoso, líquido sinovial. Entonces, cuando menor sea la unión de nuestro fármaco a la albúmina, ella tiene una distribución más amplia, ¿sí? Entonces, nuestro medicamento sulfamethoxazol, por tener una pequeña unión a proteínas plasmáticas, nosotros logramos tener concentraciones importantes del medicamento en la placenta, ¿verdad? En las meninges, en el humor acuoso, en el líquido sinovial, en el peritoneo, en la pleura, ¿ok? Entonces nosotros, eso nos permite poder utilizar ese antibiótico para tratar infecciones en esas regiones. ¿Está bien? Ok. Nuestro medicamento tiene que ser utilizado con cuidado en pacientes que tengan insuficiencia hepática severa,
y tiene que ser ajustado en su dosis si vamos a estar administrando a un paciente que sea renal crónico, porque este medicamento se excreta enteramente a través de la orina. Yo ya sé que mi trimetopril sulfametoxazol funciona para gran positivo y para gran negativo. Entonces, ¿cuáles son las situaciones clínicas donde yo puedo utilizar? Puedo usar en infección urinaria, puedo, alta y baja. Puedo usar en infecciones respiratorias, puedo, especialmente las bajas o las altas complicadas, ¿verdad? Porque son antibióticos potentes. Puedo usar en infecciones gastrointestinales, claro que puedo. Ella cubre súper bien gram negativos. Y puedo usar en infecciones de piel. Ella es muy eficaz para el manejo de los estreptococos, entonces puedo usar para las piodermitis estreptocócicas. Funciona bastante bien para infecciones de piel. Si yo tengo un paciente con un forúnculo, un absceso, piodermitis, ¿verdad? Y yo no pueda tratarle con una penicilina benzatínica, una amoxicilina, una cefalexina porque es alérgico, las sulfonamidas son muy efectivas, puedo usar sin problemas, ¿ok? Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la sulfadiazina, sulfasalacina tenían reacciones adversas graves? Que eso también no colaboró mucho a su persistencia en la presentación vía oral. Ellas podían producir litiasis renal por producir cristales de ácido úrico, podían producir anemia hemolítica, podían llegar a producir agranulocitosis, ¿verdad? En muy pequeña cantidad. Hablando de frecuencia, es menor al 1%, pero son reacciones adversas muy graves, ¿verdad? Por lo tanto, la FDA desaprobó que se siga utilizando de modo vía oral. Cuando nosotros hablamos de nuestro trimetopril sulfametoxazol, ella puede producir también reacciones adversas. La más común es que nos produzca un cuadro de rash generalizado, rash cutáneo, ¿sí? Una urticaria en piel con abones, mucho prurito, que nosotros podemos manejar con corticoides antihistamínicos. En segunda instancia, en menor frecuencia, pueden producir lo que producía antiguamente la sulfadiazina y sulfasalacina, malestar, náuseas y vómito, pero en menor cantidad, ¿ok? Se puede usar trimetopril, sulfametoxazol en gestantes. Bueno, es importante saber que ella no es una droga de elección, de entrada en una paciente gestante, ¿verdad? Pero si hay situaciones donde tengo resistencia de los gérmenes o tengo una situación de alergia de la paciente a los beta-lactámicos, entonces en ese caso yo evalúo el riesgo-beneficio y se utiliza en el primero y segundo trimestre. Hay que atender para utilizar en el séptimo, octavo, noveno mes porque puede producir una situación de hiperbilirrubinemia. El bebé puede nacer ictérico. ¿Y por qué puede nacer ictérico? El medicamento sulfonamídico, el sulfametoxazol, desplaza a la bilirrubina de la albúmina, de la proteína transportadora. Entonces, ese niño queda con cantidades mayores de bilirrubina circulando libre en plasma, ¿verdad? Y eso es lo que va a conferir la coloración amarillenta de piel y mucosas. Esta bilirrubina que se concentra en mayor cantidad en sangre se puede acumular en el sistema nervioso central, produciendo cuadros de focalización neurológica bastante graves, lo que nosotros conocemos como kernicterus. ¿Está bien? Entonces, primero, segundo trimestre con cuidado. A partir del séptimo mes no se recomienda. ¿Está bien? Ok. Tenemos que tener cuidado para usar estos medicamentos en ciertos grupos de pacientes. Se describen algunas reacciones adversas que es importante recordar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente diabético y ese paciente quiere tomar un sulfametoxazol, ese medicamento puede estar aumentando la concentración de la glimepirida, de la glibenclamida, de la gliclazida.
Es decir, sulfonamidas no funciona con sulfonilureas. Si yo mezclo este medicamento, queda aumentado en concentración y es más fácil que el paciente me desarrolle cuadros de hipoglicemia. ¿Okay? También yo puedo tener un aumento de la concentración de anticoagulantes, entonces tengo que cambiar de opción antibiótica porque el paciente empieza a tener un riesgo mayor de sangrado. Pacientes epilépticos con trastornos motores, trastorno bipolar o cualquier otra situación que se estén tratando con fenitoína y dantoína, también son medicamentos que tienen su concentración elevada por el sulfamethoxazol, por lo tanto puede estar aumentado en el paciente este efecto depresor que tienen estos medicamentos. Entonces en este caso hay que ajustar la dosis, ¿verdad? Dar menos cantidad de la hidantoína para evitar tener una depresión importante del sistema cardiovascular, respiratorio, que es lo que produce una hidantoína. Bueno, fíjense, acá en la izquierda ustedes tienen la sulfadiazina y la sulfasalacina como viene actualmente presentado, ¿verdad? En formato tópico. Hay apósitos con el medicamento para poner encima las úlceras, ¿verdad? Escaras, tenemos pomada, tenemos aerosoles, hay también en polvo, ¿ok? Y esto se puede utilizar para prevención y para tratamiento de heridas, de úlceras, de quemaduras en piel, ¿ok? Estos medicamentos se libran de producir aquellas reacciones adversas graves que nosotros habíamos mencionado, porque viene en pequeña cantidad solamente para su efecto local, ¿sí? A la derecha ustedes tienen nuestro sulfamethoxazol con el trimetoprim. Ella viene en dos presentaciones. Tengo de 960 miligramos y tengo de 480 miligramos. Indistintamente del miligramo que yo opte, este medicamento se administra 2 veces al día. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda sobre sulfonamidas? No, doctora, perfecto. ¿Quedó todo claro? Bueno, gracias. Seguimos entonces con las quinolonas. ¿O pessoal está ahí o están todo viendo su jornal COVID? ¿Están entendiendo todo? Bueno, anoten que ginan las cosas que yo les voy diciendo. Vale. Bueno, cuando nosotros hablamos de las quinolonas, es otro grupo de antibióticos que también inhibe la síntesis de ADN, sumamente efectiva. Esta también me cubre el espectro igual que una sulfonamida, es decir, funciona para gram positivo y para gram negativo, ¿ok? También es una opción que nosotros tenemos para tratarle a aquellos pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos y también es un antibiótico de una potencia moderada, ¿ok? Ya se equipara en la misma línea de mi sulfonamida y mi cefalosporina de tercera generación. No voy a administrar una quinolona de entrada en cualquier infección común y corriente leve. Necesito tener una infección a la altura para poder utilizar una quinolona, ¿sí? Para justamente cuidar el mecanismo de resistencia de los gérmenes. Fíjense, quinolonas está totalmente prohibida en gestantes, ¿sí? Tiene efectos teratogénicos, es hepatotóxico, nefrotóxico para el bebé, no se usa. Perfecto. La primera quinolona que se produjo fue el ácido nalidíxico. Cuando eso había mucha dificultad para el manejo de infecciones por gram negativos, en vista que estaban en el boom de las penicilinas, aminopenicilinas y todo eso eran buenísimos para gram positivo, ¿verdad? Pero había un déficit de fármaco justamente para tratar estas infecciones graves que son producidas por gram negativos, que es lo que casi siempre producía infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Por eso es común utilizar una quinolona en una infección de vía urinaria. ¿Cuál era el problema del ácido nalidíxico? En primer lugar,
se empezó a ver gérmenes que presentaban resistencia. En segundo lugar, es un medicamento que necesita administrarse varias veces al día, ¿sí? En tercer lugar, empezaron a presentarse muchas reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales. A partir de eso se empezó a producir otras quinolonas fluoradas y ahí entró la ciprofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, levofloxacina y todas estas que están en laranja acá. Empezaron a describirse varias reacciones adversas bastante graves en los pacientes, por lo cual la lomefloxacina, esparfloxacina, gatifloxacina que se vendía este año pasado, ¿verdad? Temafloxacina y todas estas otras fueron desaconsejadas por la FDA y se fueron retirando del mercado. Ellas producen efectos adversos como hepatotoxicidad, cardiotoxicidad, anemias hemolíticas, situaciones de fotosensibilidad e inducían a cuadros de hipoglicemia severa. ¿Ok? Entonces no eran drogas seguras para utilizar en los pacientes por la cantidad de efectos adversos graves. Y ahí nos quedamos con estas 4, ¿verdad? De las quinolonas fluoradas. La cipro, la moxi, la norfloxacina y la levofloxacina. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Ellos van a interferir sobre una enzima que se llama girasa bacteriana y sobre la topoisomerasa 4, que son enzimas que la bacteria necesita para hacer aquel perfecto doble enrollado del ADN. Nuestro medicamento destruye esa enzima, inactiva esa enzima, entonces la bacteria ya no tiene disponible esa enzima que ella utilizaba y ya no puede hacer el doble enrollado de ADN, por lo tanto no hay forma, no es viable de sintetizar su ADN, ¿ok? Fíjense, ahí tienen un cuadrito donde se le describe el espectro, ¿verdad? Hay una diferencia que tenemos que recordar. Les dije que el ácido nalidíxico fue la primera quinolona, ¿verdad? Las que vinieron después ya fueron mejoradas. Esas fluoroquinolonas que aparecieron después mejoraron en algunos sentidos. Se amplió el espectro para gram positivo, se disminuyó la cantidad de reacciones adversas y se amplió el tiempo de vida media. Es decir, fueron fármacos que aparte de cubrir gram negativo, cubre gram positivo, son medicamentos que tienen reacciones adversas mínimas y son fármacos que se dan 1 o máximo 2 veces al día, ¿ok? Entonces, solamente el ácido nalidíxico es el que funciona solo para gram negativo. El resto me sirve tanto para positivo y para negativo. Eso me permite una utilización bastante amplia y en varios sistemas, ¿verdad? Después nosotros tenemos varios estudios, entre ellos nuestra literatura, el Goodman también apoya su utilización, donde se describe que ciertas quinolonas tienen una efectividad mayor frente a Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, por lo tanto se recomienda que ellas sean más utilizadas en infecciones urinarias. Y se vio que otras quinolonas tal y tal funcionan bastante bien para Streptococcus pneumoniae y otros gérmenes respiratorios, por lo tanto se recomienda que esas quinolonas sean la de elección en tratamientos de infecciones respiratorias. Y se vio que tal quinolona es más efectiva frente a Shigella, salmonella, entonces se recomienda que se utilice esa de elección en infecciones gastrointestinales. A partir de ahí tenemos las sugerencias de indicaciones terapéuticas de nuestras quinolonas. No es al azar que nosotros vemos que está con diarrea, taca ciprofloxacina, está con infección urinaria, taca ciprofloxacina. No es mecánico, o sea que hay estudios bibliográficos, farmacológicos que avalan nuestra conducta y que nos dice que la ciprofloxacina y la norfloxacina es más efectiva frente a los gérmenes urinarios que la moxifloxacina, por ejemplo, ¿sí?
En base a, entonces, acá tenemos las principales utilizaciones. Cuando tengo infecciones urinarias, tengo las opciones ácido anhidrícico, que ya se usa bastante poco, ciprofloxacina y norfloxacina. Cuando tengo infecciones respiratorias, las más indicadas, moxifloxacina y levofloxacina. Cuando tengo diarreas infecciosas, infecciones gastrointestinales, ciprofloxacina. Las quinolonas no son tan efectivas para infecciones de piel y partes blandas como son nuestras sulfonamidas, ¿sí? Bien, acá tenemos la posología de uso de nuestros medicamentos. Esas quinolonas que nosotros utilizamos para infecciones urinarias, la cipro, la nor, se administran 2 veces al día. Las quinolonas que nosotros utilizamos para infecciones respiratorias, ¿verdad? La moxifloxacina, levofloxacina, se administra 1 vez al día. Y el ácido anhidrícico, fíjense, 4 veces al día tenemos que dar. Obviamente eso va perdiendo espacio porque ya hay disponible otras quinolonas que se administran poquísimas veces al día. Bien. Sulfonamidas, quinolonas, ya sabemos que podemos utilizar en infecciones urinarias. Existe una línea de medicamentos que no entran entre estos dos, pero tienen una efectividad de producir una asepsia en las vías urinarias. Entonces vamos a ver algunos medicamentos antisépticos y analgésicos urinarios. No son fármacos de elección en una infección urinaria, pero sí ayudan bastante cuando tengamos alguna resistencia, ¿verdad? Algún cuadro de alergia o cuando necesitamos manejar los síntomas urinarios que son bastante molestos. Estos son los medicamentos, la nitrofurantoína tan utilizada, la fenazopiridina y la metenamina. La metenamina es la que ya se está utilizando bastante menos por tener muchas reacciones adversas, tener un efecto ya mínimo, hay mucha resistencia en torno a ella y porque ya necesita administrarse de forma bastante prolongada para que sea efectiva. ¿Por qué no son medicamentos de elección? Porque son fármacos que tienen mucha cantidad de efectos adversos, ¿verdad? En frecuencia, gran parte de los pacientes que se tratan con estos presentan alguna reacción adversa y por eso ella se desaconseja su uso desde primera instancia, solamente como segunda opción. Estos medicamentos se usan solamente para vías urinarias porque no logran tener una concentración plasmática importante, pero sí se concentran bastante bien en orina, en los túbulos renales, por lo tanto logramos tener ese efecto bacteriostático, ¿verdad? Cuando hablamos de la nitrofurantoína, estamos hablando de ese medicamento que es bacteriostático, pero que si yo amplío la dosis, ella puede llegar a tener un efecto bactericida. ¿Cuál es el problema? Las reacciones adversas que podamos tener. Por lo tanto, se recomienda utilizar solamente ella a dosis bacteriostáticas, que es 100 miligramos. Yo puedo utilizar para el tratamiento, para prevención de infecciones urinarias bajas, no complicadas. No puedo usar para situaciones de riesgo, pacientes complicados, ¿verdad? Pacientes litiásicos, inmunodeprimidos, pacientes que ya me hacen recidivas, reinfecciones, pielonefritis, ancianos con prostatitis, porque los gérmenes que producen esas infecciones un poquitito más graves generalmente ya son resistentes a nuestra nitrofurantoína. ¿Cómo ella trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la farmacodinámica de nuestra nitrofurantoína? Ella inhibe la acetilcoenzima A de la bacteria. Sin eso, ella no puede generar, no puede tener un metabolismo correcto de los carbohidratos, ¿verdad? Y sin tener disponibles estos hidratos de carbono, no tenemos peptidoglucano para formar una buena pared celular. ¿Ok? Bueno, recordar, nitrofurantoína tiene que ser una droga de segunda elección, ¿sí?
Ella viene en comprimidos de 100 miligramos, eso se administra de modo vía oral y es un medicamento que tiene buena absorción, inclusive si nosotros administramos con alimentos, porque en ese caso se lentece el vaciado gástrico, entonces aumenta la biodisponibilidad del fármaco ahí para absorberse, ¿verdad? Es un medicamento que tiene una potencialidad de ser hepatotóxico si nosotros damos más de la dosis recomendada, ¿verdad? Que son más de 400 miligramos al día por ella metabolizarse en el hígado y nosotros no podemos administrar en los pacientes con enfermedad renal crónica que su riñón filtre menos de 40 ml por minuto. No se puede ni ajustar, no se puede dar, ¿ok? La nitrofurantoína viene de 100 miligramos, eso se da 4 veces al día. En este cuadrito yo les puse la lista de los gérmenes que responden todavía a la nitro, que son sensibles, ¿sí? La Escherichia coli, Staphylococcus aureus, el Enterococcus, Corynebacterium, Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Que generalmente producen infecciones de vías urinarias bajas, cistitis, un poco de uretritis, pero situaciones leves. Ahora, estos gérmenes que están acá abajo, Proteo, Pseudomonas, Klebsiella, ya son gérmenes que producen infecciones en pacientes de riesgo, infecciones generalmente de vías urinarias altas, infecciones más complicadas, son de infecciones intrahospitalarias. Entonces, son líneas de bacterias que ya tienen una alta resistencia, entonces no podemos usar para tratar. ¿Cuáles son las famosas reacciones adversas que nosotros podemos tener con la nitro? Mucho malestar, mucho vómito y algunos desarrollan diarrea. Gran parte de los pacientes van a presentar por lo menos una dispepsia, aquella sensación de estómago pesado, de indigestión, ¿verdad? Hay que avisarle al paciente que su orina va a salir así color café. Ella produce ese cambio de la coloración de la orina y el paciente empieza a orinar café y eso queda hasta más o menos 48 horas después de haber dejado la medicación. 2 días después que terminó su tratamiento empieza a normalizarse de nuevo el color de la orina, ¿sí? Va a quedar igual a lo que era antes. Entonces, no usar en infecciones de riesgo como esos 2 ejemplos que les puse, porque los gérmenes ya generalmente son resistentes. Y la nitrofurantoína, ustedes seguro ya vieron que muchas veces se indica en gestantes. No es una droga de elección, ¿verdad? Pero en casos de resistencia o de alergia se puede estar eh, calculando si se puede usar o no, dependiendo del riesgo-beneficio, ¿verdad? Hay que tratar de evitar a partir de las 31 semanas. ¿Por qué? Porque induce a una anemia hemolítica en el bebé. Antes se puede usar porque el bebé todavía no tiene maduro la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la encargada de producir esta anemia hemolítica. Pero a partir de las 30-31 semanas, el niño ya llega a esta madurez enzimática, entonces ya puede producir esa situación, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la fenazopiridina, estamos hablando de un medicamento que no tiene ese efecto ni bacteriostático ni bactericida. Es un analgésico de vías urinarias. Entonces, este medicamento nosotros utilizamos asociado a nuestro antibiótico para tratar la molestia, el ardor, el dolor al urinar, para reducir esa frecuencia miccional, esa urgencia, esa polaquiuria, ¿ok? Este medicamento también cambia el color de la orina y el xixi sale así laranja, bem escuro, puxando por vermelho. A veces el paciente piensa que es sangre en la orina, pero hay que avisarle que ese medicamento va a cambiar el color de su orina. Y la fenoxapiridina viene de 200 miligramos y eso se administran 3 veces al día, ¿sí? ¿Cuál es el problema de ella? Da muchas náuseas, ¿sí? Casi todos los pacientes que toman desarrollan, especialmente aquellos pacientes que ya tienen lesiones gástricas previas, ¿verdad? Como gastritis, por ejemplo. Pero es sumamente efectiva en el control de las disurias. Al segundo comprimido, más o menos, que el paciente está
está tomando a las 16 horas de tratamiento, ya tenemos una reducción bastante importante de las molestias disúricas que tenía nuestro paciente. Por eso se utiliza bastante, pero siempre recordarnos, tenemos que asociar a nuestra ciprofloxacina, a nuestra sulfonamida, a nuestra cefixima, a la amoxicilina, porque ya no tiene ningún efecto bactericida o bacteriostático. Es desconocido el mecanismo por el cual ella produce analgesia en las vías urinarias, ¿ok? Bueno, después tenemos ya la metenamina, que ya bastante menos utilizada. Yo, Zeni, infelizmente no le voy a poder aceptar porque nuestro horario fue 18:15 y ahora son 19:35, más de una hora que empezó. La metenamina es un medicamento que sí tiene un efecto antiséptico, pero ¿qué pasa? Casi todos los gérmenes ya tienen una resistencia, solamente la Escherichia coli permanece sensible, ¿verdad? Aparte de que nosotros tenemos que realizar un tratamiento prolongado para que podamos tener un efecto importante en el control de esa infección. Y es un medicamento que produce mucha lesión gástrica, mucha erosión gástrica, ¿sí? Gastritis aguda. Este medicamento viene de 500 miligramos y de 1 gramo, y lo máximo que se administran son 2 comprimidos al día, un máximo de 2 gramos. Por necesitar un tratamiento prolongado, por tener alta cantidad de resistencia, por inducir una lesión gástrica en alta frecuencia, este medicamento ya está perdiendo espacio en el mercado, ¿sí? Entonces, nosotros vimos hoy, para las infecciones de tracto urinario tenemos disponibles las quinolonas, que son excelentes, entre ellas se destacan la Cipro, la Nord, tenemos las sulfonamidas también, que son una opción, ¿verdad? Tenemos los antisépticos y analgésicos urinarios. Para las infecciones gastrointestinales también nos van a servir nuestras quinolonas, en este caso la Cipro, y nuestra sulfonamida. Ahora, yo sé que amoxicilina puedo usar para infección urinaria. Yo sé que cefixima también puedo usar. Ya sé que ciprofloxacina puedo usar. Y había sido el trimetoprim, sulfamethoxazol, también puedo usar. Entonces, ¿cuándo optar por uno o por otro? Bueno, gente, para eso tenemos que saber dimensionar nuestra infección y saber los factores de riesgo que tenga nuestra paciente, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una infección grave urinaria, una infección importante, moderada, con una leucocitosis bastante alta, o es un paciente inmunodeprimido, o un paciente es multiresistente, en ese caso sí puedo utilizar ya de entrada una quinolona, que yo sé que es un antibiótico de una potencia moderada, ¿verdad? Entonces, yo les puse acá abajo algunas guías de cómo vamos a manejarnos. Si es una infección leve, el primer episodio, el paciente no está con fiebre alta, no es un paciente que tuvo mucho contacto todavía con antibióticos, la orina no tiene una importante cantidad de leucocitos, ¿verdad? O sea que es una situación leve, probablemente esa infección me va a responder a una amoxicilina o un amoxiclavulánico. Si es un paciente que ya se trató, ¿verdad? O se suele tratar con esos antibióticos y no mejora, tiene una resistencia, en ese caso puedo optar ya por algo más fuerte, una cefalosporina de tercera generación, ¿sí? En el caso que mi paciente sea alérgico a las penicilinas, o en el caso que ella ya sea resistente a mi cefalosporina de tercera generación, ahí puedo usar las quinolonas, ¿ok? En el caso que el paciente no pueda acceder al medicamento, tenga alguna contraindicación, alguna alergia, en ese caso yo puedo usar las sulfonamidas. La sulfonamida siempre va a estar acoplada a la quinolona. ¿Okay? Cuando tenemos pacientes gestantes, siempre preferir todo lo que es beta-lactámico. Cuando tengo una diarrea infecciosa, lo mejor para ella es la ciprofloxacina, ¿sí? Si no podemos acceder, nuestra segunda opción es una sulfonamidas. Si estamos con una paciente en periodo de lactancia o que está grávida, ahí podemos usar nuestra cefalosporina de tercera generación.
Mismo que nuestro paciente no tenga alergia a las penicilinas, cuando hay diarrea infecciosa, tácale ciprofloxacina. Es lo más efectivo. ¿Tá bom? Si, por ejemplo, vocês têm un paciente, voy a voltar acá, que ya se estaba tratando de su infección urinaria con amoxiclavulánico, ¿tá? Y ya es resistente, no está funcionando. Si ustedes quieren usar, en vez de una cefalosporina tercera generación, una quinolona, pueden usar, porque en potencia son iguales. ¿Está bien? Ok. Para infecciones respiratorias, cuando son altas, tenemos la sinusitis, otitis, que generalmente son infecciones más importantes. En ese caso, nosotros podemos usar amoxiclavulánico, cefalosporina tercera generación, ¿verdad? Y ahí podemos usar también nuestras sulfonamidas. Cuando nosotros tenemos infecciones respiratorias bajas, en las neumonías, acá generalmente ya usamos amoxiclavulánico para arriba, cefalosporina tercera generación, y si tenemos pacientes que sean resistentes o alérgicos, yo puedo usar mi moxi, mi levofloxacina o mi trimetoprim, sulfametoxazol, ¿sí? Siempre infecciones respiratorias bajas son moderadas a severas. Es difícil de encontrar a alguien que me hizo una neumonía leve. Toda neumonía ya es importante, entonces, amoxiclavulánico para arriba. Cuando tengo una infección de piel y partes blandas, vamos a tener la conducta de nuestro compañero Natanael, cefalosporina de primera generación, ¿verdad? Si ella ya estaba, acá me dice Jonathan, él ha saludado sin querer. Una vez que a ustedes se le acepta, una vez que yo le acepto a ustedes para entrar, si se cae y ustedes vuelven a entrar, a mí ya no me manda la solicitud. Ustedes pueden volver a entrar las veces que quieran, ¿sí? Bueno, nosotros no nos vamos a equivocar si en una infección de piel y partes blandas queramos tratar con una cefalexina, ¿ok? Una cefalosporina primera generación siempre es lo más indicado. Muchas veces no tenemos a mano ese medicamento. Podríamos tratar con una aminopenicilina. Si es una infección leve, hasta que podemos usar. Ahora, si ya es una infección más importante, más profunda, en este caso ya necesitamos algo más potente. Un amoxiclavulánico o una cefalosporina de tercera generación, ¿sí? En el caso que mi paciente esté con una infección de piel o partes blandas y sea alérgico a las penicilinas, a las cefalosporinas, habíamos dicho que las sulfonamidas son excelentes para piel. Toda vez que tengamos grávidas y fase de lactancia, preferir beta-lactámicos. Muy bien. La clase de hoy pueden encontrar en el capítulo 52. Es un capítulo que habla exclusivamente de estas infecciones producidas por gram negativos, ¿verdad? Para infecciones urinarias. Habla también de los antisépticos. Y abajo les puse algunos links de algunas páginas muy interesantes para acoplar a sus estudios. Muy bien, gente. El tren o la oportunidad que nosotros tenemos no pasa una sola vez en nuestra vida. Las oportunidades pasan varias veces en nuestra frente y muchas veces no nos damos cuenta, nos estamos quejando del poco conocimiento que tenemos o de la situación que estamos atravesando. Ya depende de nosotros saber identificar esa oportunidad que está pasando en nuestra frente y agarrarnos en ese tren y mandar ver, ¿verdad? Entonces, estas clases que estamos teniendo son pequeñas oportunidades que ustedes tienen todos los días de ampliar sus conocimientos, de ayudarles a construir ese objetivo que ustedes tienen de formar buenos médicos, ¿verdad? Entonces, no desaprovechen, échenle ganas, pongan su disciplina, pongan su esfuerzo, que les aseguro que va a valer la pena. ¿Está bien? Las personas que se olvidaron de escribir sus nombres, por favor, no esquezan de poner muchas gracias. Acitromicina, vamos a hablar la próxima clase, inhibidores de síntesis de la proteína. Tá bom? O pessoal que já colocou o nome, muchísimas gracias, que tengan un buen descanso, una buena noche. Tá bom? Voy a estar esperando que me pongan
todo su nombre para pasar la lista. Si tienen alguna duda, ustedes pueden escribirme en mi WhatsApp que yo les voy a estar respondiendo. Acá aviso una pregunta. Me preguntaron si trimetopril, sulfamethoxazol a inyectable. Mira, el Paraguay no produce, pero sí existe, se fabrica, ¿verdad? De 960 miligramos. Eso se administra diluido de modo endovenoso cada 12 horas. Bien, chao gente.